Quiero compartir esta mañana una cosa que compartí a principio de año en mi congregación allí en Rosario, que tiene que ver con la vida cristiana. Pero es una especie de chequeo. Eh, no voy a seguir con el tema de ayer exactamente, aunque esto tiene mucho que ver, ¿no? Una especie de chequeo. Este, eh, por la gracia del Señor, viajamos muchas veces a otros lugares para llevar la palabra, llevar lo que Dios quiere para otros lugares. Y bueno, hay que armar una valija. Eso es un poquito lo que quiero que armemos hoy. Una mochila, digo yo, ¿no? Cada vez que vamos, imagínense si entre los anuncios de hoy sería, bueno, vamos a hacer una experiencia de ir a, no sé, a visitar algún lugar y tenemos que ir de mochileros allí, ya estamos grandes algunos de nosotros para hacer eso, pero bueno, si no, armar una valija chiquita, ustedes saben que en los aviones hoy ya no se pueden usar las valijas grandes, ¿saben, no? Cuestan muy caras, cada vez cuesta más caro llevar una valija grande. Antes siempre me llamaba la atención cuando veía a los hermanos de Estados Unidos, gente que venía con unos valijones así de grandes. Hoy día cuesta más cara la valija que el mismo viaje. Entonces hay que llevar una valija chiquita. Y en la valija chiquita hay que poner lo imprescindible para el viaje. Entonces nosotros estamos embarcados en un viaje. El 2026 es una nueva experiencia para nosotros de un viaje que tenemos que hacer. Un viaje con un propósito. Y entonces tenemos que ver cómo encaramos este viaje, cómo tener las cosas principales en nuestra vida. Por eso digo un chequeo de aquellas cosas para que nuestro viaje, nuestra vida, tenga un propósito, sepamos hacia dónde vamos, invirtamos bien nuestros días. ¿Vieron el Salmo 90? Dice, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, enséñanos a contar que los días son pocos. Nuestros días son pocos. Algunos tienen más chicos. ¿Cuántos años tenés vos? 11. Bueno, él tiene mucho más para gastar que algunos de nosotros. No sé, Dios sabe, ¿no? Pero la vida no se sabe cuándo el Señor nos puede llevar. Pero claro, cuando uno piensa que tiene mucho, la vida es cortita. Enséñanos a contar, lo dice el viejito Moisés, esto, ¿no? Nuestros días, de manera que traigamos sabiduría. Así, ayúdanos a invertir bien nuestra vida, nuestros días. Hoy día que se vive una vida de entretenimiento, de pasarla, la cosa es pasarla bien, y terminar con horas perdidas y perdidas. Tenemos que invertir bien nuestra vida. Entonces, en este viaje que tenemos hay muchas cosas muy importantes para llevar en nuestra mochila y para tener en cuenta en este viaje que tenemos con un propósito muy especial. Entonces, ¿qué tenemos que llevar? Vamos a hacer un chequeo. La primera cosa importante en este viaje que tenemos es tener un guía. Es tener un guía. Gloria a Dios, un guía. Yo he viajado a muchos lugares viajando, he ido a retiros grandes en muchos países y a veces me he hecho una escapada, por ejemplo, cuando fui a Europa varias veces, la primera vez que fui a un retiro allí en Europa, en Italia, me dijeron, tenía un día libre, me dijeron, ¿por qué no te vas a Roma? Así que los poquitos pesos que tenía pude ir hasta Roma y fui a varios lugares en Roma. Y claro, no tenía para pagar un guía. Así me fui al Coliseo, ¿no? Ese lugar tan hermoso, hablamos anoche con Facundo, ¿no? Tan tremendo allí, el Coliseo romano, ¿no? Tremendo eso. Así que cuando yo fui, claro, había un montón de gente con guía allí, pero yo no tenía guía, así que íbamos más o menos viendo las cosas que había. Y en un momento dado me puse a orar allí y pensar, Señor, ¿cuántos cristianos habrán matado acá? Mártires cristianos que murieron acá por la fe y pensaban los leones, que fueron tirados a los leones en el Coliseo, y oré al Señor, qué tremendo, Señor, pensar en todo esto, bendecí a toda esta gente que está aquí, y puse a orar, ¿no? Después cuando me fui del Coliseo, me enteré que los cristianos no murieron especialmente en el Coliseo, sino un poquito cerca por allí que se llamaba el Circo Romano. Me faltó un guía que me hubiera dado los datos de qué pasaba allí. Qué distinta es la vida con un guía. Qué hermoso que el Señor no nos ha dado una religión. Nos ha dado un montón de cosas para hacer, pues sería muy aburrido. La vida cristiana es relación con un guía, con nuestro Señor Jesucristo, que podemos cada día seguirlo y Él quiere inspirarnos, quiere guiar. Así que la primera cosa en el chequeo que quiero decir, ¿cómo está mi relación con mi guía? Con mi Señor Jesucristo. No es nuestro guía a menos que Él sea nuestro Señor, ¿no? Él quiere ser el que gobierna nuestra vida. Me estoy dejando guiar. Dice que los que son del Espíritu, ¿cómo es que dice?
los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, ¿no? ¿Qué cosa? Son guiados por el... Dios quiere guiarnos, Dios quiere conducir nuestra vida. Los que somos más grandes, como mi hermano allí también, más que yo todavía, hemos visto cómo el Señor a través de la vida nos ha guiado. Qué hermoso, qué hermoso. Y le inspiramos y decimos a los más jóvenes, che, déjense guiar. Hay un coro que dice, pon tu mano en la mano del Señor de Galilea, ¿no? O pon tu vida en las manos del Señor de Galilea. Cuando uno pone la vida en las manos de Él nos quiere guiar a invertir bien la vida. Uno mira para atrás, Él me guió para conocer a mi esposa, me guió a tener a mis hijos, me guió a elegir una carrera, me guió en mi tarea ministerial, en ganar a otros. Y uno ve cuántas cosas han sucedido en situaciones muy difíciles. Él nos guió. Entonces, ¿me estoy dejando guiar o soy cabeza dura? Y quiero seguir mis propios caminos. Me gustan mis propios caminos. A una gente que le gusta, aún muchos cristianos que tienen su agenda, que no tiene nada que ver con la agenda de Dios. Ahora vienen dentro de 2 meses y medio, menos viene 1 mes y medio, 2 meses de mundial, ¿no? Son como 1 mes y medio, son largos el mundial, ¿no? Algunos tendrán su agenda esos días, a ver cómo hacen para poder ver todos los partidos, y algunos adaptan su vida, porque es otra guía, es otra agenda. Veremos los partidos seguramente, espero que pueda ver los partidos de Argentina, ¿no? Pero no es nuestra agenda principal. Yo quiero que Él me guíe. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Es la pregunta que hago. ¿Hay una relación de amor con el Señor diaria? ¿O es una experiencia lejana la que tenemos? ¿O es una experiencia de reuniones, nada más? La vida cristiana es una vida de relación con Dios. Lo más lindo del cielo no van a ser las calles de oro, va a ser Él. Yo me voy a encontrar con mis seres queridos, gracias a Dios. Creo que sí, claro que sí, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi abuela, aquellos que han muerto en la fe del Señor y muchos hermanos queridos. Pero lo más hermoso no va a ser encontrarme con ellos, va a ser encontrarme con Él, con Él. Así es. ¿Qué es lo más lindo del matrimonio? La otra persona. Algunos dicen, un lindo matrimonio es que ahora yo voy a mi casa, me hacen la comida, dice el varón, ¿no? Me planchan la ropa, me lavan esto, me lavan eso. No, eso es una cosa que pobre mujer tiene que hacerlo. O el varón que tiene que poner la olla, que tiene que quizá trabajar, a veces también la mujer, y traerle el dinero. Pero lo más hermoso del matrimonio es la otra persona. Y uno tiene que invertir tiempo en esa relación con esa otra persona. Así es nuestro guía, así es nuestro Señor Jesucristo. Así que la primera cosa que hay que aprender es seguir creyendo. Me gusta un pasaje que he nombrado muchas veces este último tiempo, que es un pasaje que todos conocemos, que es Juan 3:16. ¿Lo conocen a Juan 3:16? ¿Cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no conoce eso? Pero descubrí leyendo a un comentarista muy lindo de la palabra, que en el griego no dice para que todo aquel que en Él crea, sino para que todo aquel que en Él siga creyendo no se pierda. Es decir, la fe está en presente continuo. Necesitamos seguir creyendo. La fe tiene que ser viva, se tiene que alimentar todos los días. No alcanza con aquel día que nos entregamos a Cristo. La fe es algo que tiene que ser cultivada todos los días. Nuestra experiencia con Dios es una experiencia constante. Es como en el matrimonio. Si ese amor se apagó, la esposa le dice, ¿cuánto hace que no me decís que me querés? Le dice al esposo. ¿Qué? Le dice el otro, que está medio sordo. Ya ¿Qué? ¿Cuánto hace que no me decís que me querés? Bueno, cuando cambie de opinión te voy a decir. No. Cuando deje de quererte. No. No sé si me salió bien el chiste. No sé si me salió. Es un chiste, ¿no? Dios mío, ¿no? Tenemos que cada día, en nuestra experiencia matrimonial, es así, ¿no? Cultivar la experiencia matrimonial, ese te quiero, ese sos todo para mí, ese abrazo, ese cariño que nos damos el uno al otro, que hay que cultivarlo en el matrimonio para que ese amor siga creciendo hasta que el Señor nos llame. Con el Señor es más todavía, porque Él nos ama a nosotros. Y somos nosotros los que amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, primera cosa, hay mucho para hablar aquí. La segunda cosa que hay que llevar en este viaje es agua. Vieron que cuando uno sale de una caminata con una mochila, tiene que llevar agua. Dicen, ¿viste?
hasta uno sale a caminar a veces, y muchos que salen con su botellita de agua, ¿no? Porque no se puede caminar mucho tiempo, no se puede ir en esta vida si no hay refresco, si no hay refresco. Algunos están secos por dentro, qué triste, ¿no? De que algunas personas pasan por la iglesia, pero la iglesia no pasa por ellos. Una vez escuché de un gran teólogo que estaba hablando con un hermano en Cristo, ¿no? Y estaban pasando por un lago. Esto es un dicho que lo escuché, ¿no? Y este hombre decía, el teólogo decía, abrió su corazón a este hermano cristiano, diciéndole, ¿existe Dios? Un teólogo, un teólogo. Y este hermano pensó que este teólogo era como una piedra que había estado en el medio del río y que el agua pasó por ella, pero nunca se metió en ella. Y cuidado con que el agua no se meta en nosotros. En el último gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz gritando, diciendo, ¡alguno tiene sed! ¿Qué habrá sido ese día, no? El último y gran día de la fiesta. Pegó un grito y la gente dijo, ¿alguno tiene sed? ¿Qué? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso hablaba del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo. Aleluya, el Espíritu Santo. ¿Saben? Hace un tiempito me di cuenta de algo. Miren, uno va descubriendo en la vida cristiana cosas que para otros son muy evidentes, ¿no? Qué bueno que Jesús se fue. Los discípulos, cuando Jesús empieza a decir, yo me tengo que ir, no, Señor, ¿cómo te va a ir? No va a dejar solo, no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar solo. Voy a mandar uno igual que yo, voy a mandar otro Cristo. De alguna manera, ¿no? La otra persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu que ahora está con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es que está con vosotros, pero estará en vosotros? ¿Cómo es la historia? Jesús le dice a los discípulos, está con vosotros, pero estará en vosotros. De paso, ¿qué les parece? Claro, ¿por qué estaba con ellos? Porque estaba en Jesús. Está con vosotros porque estaba en Jesús, pero no estaba en ellos todavía. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Jesús se fue. Yo he pensado muchas veces, qué lindo habrá sido ser de ese círculo de los 12, ¿no? ¿O qué habrá sido ese encuentro de Jesús con los 500, allí más de 500 hermanos? Vieron que 1 Corintios dice que se encontró con más de 500, se les apareció más de 500 hermanos. Si yo hubiera sido uno de esos 500, qué lindo hubiera sido, ¿no? Que él estaba así, me imagino que se habrá abrazado con todos antes de la partida, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y si el Señor no se hubiera ido, digo yo, miren la locura que yo pienso, ¿no? Y él estaría viviendo ahora, qué sé yo, en Jerusalén, para decir algún lugar, qué sé yo, ¿no? Y yo pudiera juntar unos manguitos para poder ir a visitarlo. Ir un rato a estar con él allí y pegar un abrazo y pues después me tengo que volver a mi casa. Qué triste, ¿no? Porque estaría lejos. Bueno, con los celulares le podría hablar, pero él tenía tantas comunicaciones de tantos miles de millones de personas, ¿no? Pero el Espíritu está en nosotros. Yo quiero que cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará, Él les enseñará todas las cosas. Qué hermoso es ese agua del Espíritu, esa presencia de Dios en nosotros. Dios quiso vivir en nosotros. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, y haremos morada en Él, a través del Espíritu. Qué bárbaro esto, ¿no? ¿Cómo tenemos que tomar de este agua todos los días? Bueno, es una manera de expresar esto que quiero decir. Qué hermoso. Yo quiero que el Señor me llene todos los días. Yo quiero experimentar ese agua de vida que viene del trono de Dios y ese Espíritu Santo que refresca mi alma. Es el río que sale y sale, que no se agota. Bueno, ¿cuánto podríamos hablar de esto? De hermoso, esto del Señor. Otra cosa que hay que tener en un viaje es un buen mapa. Hoy tenemos Google Maps, ¿no? O tenemos, qué sé yo, tenemos, ¿cómo se llama el otro? Waze, para los que viajamos a veces, ¿no? Pero acá tenemos un profesor de geografía, así que un buen mapa, qué importante es el buen mapa, ¿no? He viajado muchas veces, ahora tengo GPS. No hubiera llegado a la casa de Luis el otro día si no teníamos GPS. Las curvas, decíamos, con él, menos mal que tenemos GPS, si yo estaría perdido totalmente allí. Tantas curvas, vuelve a la derecha, y a la derecha era un poco más para acá, y uno mira el mapita, vamos bien, y llegamos. Tenemos que llegar
a cumplir los propósitos de Dios, tenemos que llegar a la eternidad, tenemos que hacer su obra acá, necesitamos un buen mapa. ¿Cuál es el mapa? La palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios, amarla, estudiarla, escudriñarla. Y hago una pregunta que alguna vez he hecho acá. Es una pregunta que hago en casi todas las congregaciones donde yo voy. Discúlpenme, la voy a hacer acá también. Si me son sinceros, le estoy queriendo dar una palabra de ánimo, pero tengo que hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído el Nuevo Testamento entero, desde Mateo hasta Apocalipsis? Voy a congregaciones donde levanta la mano un 10%, un 15%. Estamos fritos, querido. El Señor le dice a los fariseos que ellos erran o yerran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Hay dos cosas que nosotros tenemos que conocer, las Escrituras y el poder del Espíritu. No alcanza con el poder del Espíritu, es necesario la Escritura y viceversa también. Es decir, tenemos que amar las Escrituras, leerlas. Hay que empezar de Mateo. Hay que empezar de Mateo. Siempre digo, ¿cuál es el libro más largo del Nuevo Testamento? Hechos de los Apóstoles. Muy bien. ¿Algún otro más largo? Así como Hechos. Mateo. Los dos libros más largos del Nuevo Testamento son Mateo y Hechos. 28 capítulos. 28 capítulos. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Ayer lo dijimos. ¿Cuántos libros tiene? 27. ¿Está bien? 27. 39 el Antiguo Testamento, decía 66 libros. Cuando miramos la Biblia, a mí me gusta, hace mucho que leo la Biblia. Ustedes saben que la Biblia fue escrita durante 1600 años. 1600 años. Por más de 40 autores distintos, 40 y pico autores distintos. Todos judíos, excepto uno. Un solo gentil de los nuestros escribió 2 libros del Nuevo Testamento. ¿Quién es? Lucas, el médico amado, era un gentil, el único. Más de 40, podemos hablar un rato largo sobre la Biblia. Qué hermosa es que la palabra de Dios. Pero es un libro impresionante, escrito durante tantos. Imagínense si tendríamos un libro del año 400, ¿no? Ahora, estamos en el siglo XX. Pensemos en el año 400, cuando decían que la tierra era plana. Cuando vino Colón acá todavía decían que la tierra era plana, hace 500 años. Algunos decían que estaba sobre 4 elefantes, algunos dicen que esto era así, no así. Así que en un momento dado se iba de ahí ¡plum! Y se caía no sé a dónde, ¿no? Y la gente pensaba esto. En el tiempo de los griegos pensaban que había unas 2.000, 3.000 estrellas. Y la Biblia dice que no se pueden contar. Y la Biblia dice que la tierra es redonda. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dice que él se sienta sobre la redondez de la tierra. Qué impresionante que es la palabra de Dios. No hay contradicción ni con la ciencia, con la mala ciencia sí, ¿no? Pero con el hombre descubre. Hay mucho para hablar, es el libro de Dios. Y nosotros tenemos la bendición de tenerlo y leerlo. Ustedes saben, escudriñando así la historia, ¿no? El libro de Hechos, que es uno de los libros más largos, ¿cuánto tiene este salón de largo? 18 metros. Bueno, el libro de Hechos se fue escrito en papiro y medía más o menos 10 metros. Así que más o menos sería, qué sé yo, ¿de dónde será? Desde acá hasta allá. Y lo hicieron un rollo, un solo libro, ¿no? Y sería muy pesado, más o menos pesaba medio kilo. No era muy pesado, pero era muy caro, muy caro. Así que no todo el mundo tenía el libro de Hechos. Aparte, los cristianos del siglo I no tenían el Nuevo Testamento. Eran cartas que venían y no todos tenían las cartas. Ustedes saben, el primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál fue el que fue escrito? Gálatas y Santiago, son los 2 primeros libros del Nuevo Testamento. Yo lo descubrí hace pocos años, ¿no? Qué interesante esto. Claro, hay que meterse en esto, ¿no? Después, los que siguen son tesalonicenses, son las cartas apostólicas. Luego, un poco más tarde, es escrito Marcos, después es escrito Mateo y Lucas, y luego al final Juan, cuando escribe las 3 cartas, escribe el Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis. No tenían los cristianos todo esto. Hoy nosotros sacamos el teléfono y hasta lo podemos escuchar. Entonces, nuestra es la tarea de leerlo todos los días, agarrar el Nuevo Testamento y leerlo en 3 meses. Esta es la propuesta que tengo. Si no conocemos el mapa, no anda ni GPS. Vieron que a veces no hay señal. Cuando se te pierde la señal, sonaste. Pero si lo tenés bajado al mapa, así es, ¿no? Lo que saben más, ¿está bien? Si tenemos bajado el mapa, el satélite lo agarra, ¿no? Pero hay que bajar el mapa. Si el mapa está bajado en el corazón, a veces parece que no hay señal.
Parece que no agarramos bien la señal del Espíritu, pero el Espíritu marca la palabra de Dios que está en nuestros corazones. Por eso es el Espíritu y palabra, Espíritu y palabra, ¿no? Él puede traer al corazón, el Espíritu Santo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, cantando. Entonces, cantando y alabando al Señor. Claro, la palabra de Dios que mora en el corazón, estoy pensando un poquito en esto de Google, me sale ahora esto, ¿no? Si está en el corazón, la señal puede venir del satélite, del Espíritu Santo. Tenemos que leerla todos los días, 2 o 3 capítulos por día. Digo, por favor, no leamos o leamos para completar. Algunos leen la Biblia con devocionales. Se leen un versículo y una página entera de la persona que está diciendo el devocional es. Vamos a terminar de leer la Biblia en la eternidad. No le alcanza 1000 años para leer la Biblia si un versículo por día, ¿no? Es imposible, ¿no? A ver, entonces leemos Juan 3:16, leemos todo lo que ahí significa. Hay que leer la palabra todos los días, hay que empezar con Mateo. ¿Está bien? Empezamos por los que somos más grandes, por la guía telefónica, que tenemos toda la genealogía de Jesús. Es un poco difícil Mateo 1, ¿no? Pero luego nos metemos en Mateo y ahí nomás, pasan unos capítulos y nos caemos en el Sermón del Monte, de Mateo 5, 6 y 7, y seguimos adelante y después leemos las parábolas de Jesús. Cuánta enseñanza que hay allí. Meter 3 capítulos por día, por lo menos, cada mañana. Para eso hay que disciplinarse, hay que conocer el mapa. Tenemos que conocer la palabra. Y en 3 meses y medio, terminamos con Apocalipsis. No importa si no entendés todo. No importa, subrayar la Biblia, preguntarle a tu discipulador, preguntarle a los pastores. A veces ni sabemos algunas cosas exactamente cómo son. Tenemos que leer su palabra, amarla, alimentarnos, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso que podamos tener la palabra de Dios. Hoy la tenemos en varias versiones. Por si acaso, leemos la Reina Valera. Yo he aprendido los textos de memoria de la Reina Valera, pero se tradujo en 1960. Yo tenía 8 años en esa época. Así que muchas de esas palabras no las entendemos hoy día, ¿no? Cada uno es tentado con de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. A ver, ¿qué significa concupiscencia? Las 3 chicas de atrás. Perdón. Cambio de generación, digo. Concupiscencia. ¿Qué concupiscencia? Vieron que es difícil, pero si leemos la NTV o leemos La Diosa Habla Hoy, en versiones que son un poco, cada uno de sus malos deseos es atraído y seducido, ¿no? Esa atracción de los malos deseos. Pero tenemos algunas palabras en la Biblia que leemos que a veces no las entendemos, por eso hay que agarrar un diccionario cuando leemos. Pero tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Hay que agarrar el mapa. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, hay que aplicarla, hay que charlarla entre nosotros. Palabra de Dios, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, hay que tener para este viaje, si salimos a una expedición, hay que tener calzado nuevo, hay que comprarse unas zapatillas nuevas. Es decir, una vida transformada. El vino nuevo tiene que tener odres nuevos, es lo que el Señor nos dijo allí, Él enseñaba. Esa vida nueva del Espíritu tiene que tener personas nuevas. Por eso el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Entonces necesitamos cambios de hábitos. La vida cristiana es una vida de cambio de hábitos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojado del viejo hombre que tiene vicios, está viciado conforme a deseos engañosos. Hay que despojarse. Cuando uno se convierte, entra en un proceso de transformación. Pero Dios no hace todas las cosas. Hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Él nos inspira, nos llama. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera, despojados, hay que desvestirse. Hay que desvestirse. Mira, no le cuenten a nadie, yo duermo la siesta. Entonces no cuenten a nadie. ¿Saben cómo duermo la siesta? Hago lo que me enseñó Iván Baker hace mucho tiempo. Me pongo pijama para dormir. Soy grande, ¿qué va a hacer? Ahí los chicos se puso pijama. Bueno, es que yo voy a dormir la siesta. Duermo media hora, 1 hora, todos los días. Gracias a Dios que lo puedo hacer. Hace mucho que lo puedo hacer. Aún por mi trabajo secular lo pude hacer muchos años. Es decir, me desvisto, porque quiero dormir bien. En un pijama duermo bien. Si voy con el pantalón y todo lo demás, voy con el pullover, que se me tira todo, me termina todo así, ¿viste? Entonces quiero dormir bien, me saco y después me visto otra vez para hacer todas las tareas que tengo.
Eso hacemos a la noche, ¿no? No nos vamos a dormir en zapatillas a la noche, ¿no? Sacamos la zapatilla. ¿Está bien lo que voy diciendo, hermano? ¿Me van siguiendo? Entonces, en cuanto a la pasada, hay que desvestirse de viejos hábitos, desvestir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme, son vicios, viciado conforme a deseos engañosos, concupiscencia. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es nuestra la tarea de vestirnos y vestirnos. Es todo un tema esto. Son los hábitos. A ver, ¿de qué vicios hay que desvestirse? A ver, pregunto, hoy pregunto. Todos podemos equivocarnos, así que, ¿de qué vicios tenemos que desvestirnos? De la inconstancia. De las decisiones propias, ¿no? Son vicios, ¿no? La manera de depender de mi buen entendimiento. Epa. El mal uso del tiempo. Bueno, mire. Ahora, cuando alguien se convierte, está muy claro las cosas que tiene que cortar. Tiene que cortar, tiene que dejar de chupar. Si es un alcohólico, tiene que largar la bebida y le decimos, nunca más, no la vea ni así chiquitito. No, pero es un poquitito así, un poquitito así. Va a empezar con 2 dedos así, después son los 2 dedos así, después tiene 3 litros y otra vez está igual que antes. No, nunca más. Si es un alcohólico, nunca más. Si es un drogadicto, hay que romper, no de a poco, voy a dejar la marihuana de a poquito. En vez de hacerme una aspiración todos los días, voy a hacer una aspirada una vez por semana, así va a terminar. No, hay que cortar. Los que van a nuestra granja, los revisamos para entrar. No puede entrar con nada, porque ahí va a ser abstinencia total. Entonces hay que desvestirse de viejos hábitos, viejos vicios, el pucho, el cigarrillo, los pecados groseros, que todo el mundo sabe que son groseros, hoy traten de decir otras cosas, ¿no? Pero todos sabemos en el fondo que la pornografía, cosas que nos arruinan la vida, ¿no? Hay que despojarse de esos viejos. Claro, pero después en la vida cristiana hay que despojarse de otros, recién dijimos algunos, ¿no? Qué sé yo, el mal carácter, la vida triste, la mufa, para decirlo de alguna manera. Algunos que son mufas, algunos hermanos mufas. Soy claro en lo que digo, es de la época mía esto, ¿no? A ver, ¿es de la época de ustedes, mufa? Lo agarro a ustedes, ¿sí? Más o menos. Pero ustedes entienden lo que quiero decir, más o menos mufa, ¿no? Está siempre ahí, siempre amargado. Quítense de vosotros toda amargura. Miren otra vez el apóstol, quítense de vosotros toda amargura. Yo tengo que salir de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia y de toda malicia, esa escalera que dice el apóstol Pablo. Yo tengo que despojarme de estas cosas. Claro, una vida en el espíritu. Pero yo tengo que sacar la vida triste, la vida egoísta, carnal, de vivir como a mí se me da la gana. Esas cosas que como cristianos entendimos que no podemos vivir. Son vicios, son cosas que tenemos que erradicar de nosotros. Hay que sacar la zapatilla agujereada que tenemos, que nos gustan mucho porque son muy cómodas. Bien que las zapatillas se ponen con el tiempo, se ponen cada vez más cómodas. O sea, son casi pie zapatillas, ¿no? O sea, son tan cómodas, ¿no? Y después uno compra un zapato nuevo y a veces hasta que se amolde. Bueno, hay que vestirse también de nuevos hábitos. Bueno, es todo un tema esto, ¿no? La vida devocional es un hábito. El levantarse todos los días a la mañana y buscar a Dios y buscar su palabra es un hábito. Uno tiene que acostumbrarse a orar sin cesar. El hablar en lenguas todo el día, en nuestro diario vivir. El hablar con Dios, el caminar con Dios es un hábito. Gloria a Dios, es un hermoso hábito porque Él nos da la posibilidad de que caminemos con Él, ¿no? Aleluya. El devolver bien por mal es un hábito, el apartarse del pecado es un hábito, el dar gracias siempre y por todo es un hábito. Estoy diciendo cosas que sí, ya las sé, vamos, hay que ver, es fácil decirlo, ¿no? La alabanza, la oración, la práctica del perdón. Es un hábito, hay que hacerlo todos los días, porque si no uno empieza a acumular cosas. Hay matrimonios que se agarran las patadas entre nosotros siendo cristianos, y cuando uno va, tienen cosas viejas que tienen allí, el viejo rencor que todavía está dando vuelta, y son cristianos, dice que son hermanos que viven en la congregación y se llevan a las patadas porque tienen un montón de cosas viejas que están allí. Hay que despojarse de esas cosas, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a pedir perdón. Son hábitos del Espíritu que Dios quiere traer sobre nuestra vida, claro que sí. La alegría, el amor, la paciencia, la fe, el dominio propio, hay que adquirirlos por el Espíritu, claro. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pero nosotros tenemos que hacer esa acción. Dios no nos hace autómata. Hay coros que dicen,
Señor, anúlame, Señor, anúlame, anúlame. Y uno canta esos coros, no, ¿qué anúlame? Yo soy yo puedo amar a Dios, Dios quiere que yo lo ame, no soy un robot, que Dios quiere hacer de mí un robot. No tal cosa. Yo soy el hijo de Dios y Dios quiere que lo ame. Él me da la posibilidad de amarlo o no amarlo, ¿no? Entonces Él quiere que aprendamos, que el Espíritu Santo nos inspire en este sentido. Bueno, este es un tema muy importante, ¿no? El tema de los hábitos, del calzado nuevo. Digo otra cosa, hay que llevar una linterna. Si vamos a ir por algunos lugares, me compré ahora que estuve allá en La Quiaca una linterna, una noche oscura. Si uno prende una linterna, hay una linterna que me compré muy linda. Me gustan las cosas estas, ¿no? Y el otro día la prendí en un lugar muy oscuro, ¿no? ¡Wow! Es una cosa impresionante. Cuando a veces veo a los militares prendiendo esas tremendas linternas, o a los ¿cómo se llaman? Los mineros que se ponen la linterna acá, ¿no? Cómo de golpe un lugar oscuro, ¡pa! Prende la linterna. ¡Qué visión que trae todo eso! Bueno, tenemos que llevar linterna para las noches oscuras. Tenemos que tener visión, para ver con claridad cuando oscurece. Tenemos que tener visión de, bueno, es para charlar un rato largo, ¿no? Ahora viajamos, ¿no? Y bueno, no hay tantos bichos en la ruta, depende, cuando hay lluvia hay más todavía, o cuando hay pronóstico de lluvia. Pero se nos llena el parabrisas de bichos y uno ni se da cuenta, hasta que pasa por la estación de servicio, limpiaste el parabrisas, ¡wow! Uno dice, no veía nada y no me daba cuenta. Entonces a veces se nos pegan muchos bichos en el camino, muchas cosas que no sirven para nada, y vamos perdiendo la visión de al Dios que servimos, de quiénes somos, de para qué estamos. Y cuando perdemos la visión nos transformamos en gente religiosa. A veces hemos criticado, diciendo acá en Argentina, dicen que el 90% son católicos, pero la mayoría no lo son de verdad, ¿no? Son gente que visita al Señor como al abuelo en el geriátrico, ¿no? Van a veces en Pascua y en Navidad o a misa de vez en cuando, no son verdaderos. Pero ustedes saben que el 50% de los evangélicos en Argentina no se congrega. Ahora que somos una gran cantidad, dice que estamos en el 17, 18, 15, del 15 al 20% de la población. Es decir, hay mucha gente religiosa y entre los que se congregan o nos congregamos a veces tenemos que tener visión de para qué estamos, somos hijos de Dios, conocer a Él, conocer a Cristo, saber quiénes somos, la misión que tenemos, etc. Bueno, digo, cada punto de esto es importante para ver cómo andamos en este sentido. Otra cosa que tenemos que llevar en nuestro viaje es un botiquín. Los que somos más grandes, bueno, excepto mi hermano acá que no usa remedio, gracias a Dios, que ojalá tenía que aprender de él, ¿no? Pero los que somos más grandes, nuestra mochila se va llenando de un montón de remedios, ¿no? Cuando yo veía a mis padres, veía a Orville Swindon, que estaba cerca de él, y él venía a visitarnos a Rosario, y veía su bolsita de remedios, yo decía, wow, hasta casi lo embromaba. ¿Qué trae? ¿La farmacia ahí? ¿Trae? Resulta que yo traigo la farmacia ahora, ¿no? Bueno, hay que llevar la cosa por si acaso, ¿no? Y alguna pastilla que uno tiene que tomar, y por si acaso me pasa esto, ¿viste? Porque cuando somos más grandes pasa estas cosas. Bueno, en un auto hay que llevar un botiquín. Estoy diciendo que tenemos que ser sanos por dentro. Las heridas que no se tratan se infectan. Lo digo de una manera un poco clara en este sentido, ¿no? No podemos vivir con todo ese bodrio de cosas adentro del corazón. No se puede seguir viviendo así. Rencores. Es mucho para hablar esto, ¿no? Sanidad interior. Rencores. Fracasos. Pecados ocultos. Culpas. Temores, enojos, gritos, peleas. No se puede vivir con una vida cargada de cosas, no se puede ejercer fe si uno está lleno de tantas cosas. Tenemos que abrir el corazón. El Señor nos ofrece poder abrir el corazón, nos ofreció su sangre en la cruz para ser limpio. Él llevó nuestras enfermedades, aún también de este tipo, nuestros pecados, Él los cargó. El Padre cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Tenemos que ser sanos por dentro, no podemos levantar las manos, viste que dice el apóstol que levantemos en todo lugar manos santas sin ira ni contienda. Qué cosa que el apóstol diga eso. Uno puede levantar la mano y está peleado con la esposa, ¿no? Por eso hay
muchos matrimonios que no oran. Porque cuando oran, si ora, él dice, aleluya, Señor, qué hermoso estar contigo, y siente los ojos de la esposa que le dice, macanero, que me trataste mal hoy, ¿qué venía a decir? ¿Viste? Se siente, sin que la otra le diga eso, siente que algo anda mal. Tiene que arreglar la cuenta con la doña, ¿no? Con el doño ahí. Sin ira ni contienda, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así que las heridas tienen que ser tratadas. Por eso decía yo ayer que cuando uno se convierte, el que recién se convierte, y en la vida hay que mantener una vida sana, en nuestra alma, una alma, el corazón limpio, ¿no? Tenemos que, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Bueno, ¿qué más? Tenemos que llevar una mochila liviana. No sé si ustedes han viajado algunas veces, uno lleva una mochila, ¿no? Hasta cuando lleva muchas cosas en la propia mochila, se hace a veces pesada, uno ya ni sabe cómo llevarla, ¿no? Cuando somos más grandes, más todavía. Hay muchas cosas innecesarias en la vida que nos retrasan. El apóstol que escribe, no sé quién, escribe Hebreos, es el único que no se sabe bien quién lo escribió, ¿no? Algunos dicen que Pablo, otros dicen que Bernabé, qué sé yo quién habrá escrito, pero está ahí el libro de Hebreos. Dice que nos tenemos que despojar de todo pecado, de todo peso. Hay pecado y hay peso. Hay cosas que pesan, que no nos sirven. Porque ¿para qué va a llevar? ¿Viste? Algunos lleva alguna cosa en la mochila, ¿para qué la pone ahí si ni la va a usar? En la vida, ¿para qué nos cargamos de muchas cosas? ¿Para qué cargamos tanto la tarjeta de crédito? Con un montón de porquería que no nos sirven para nada, porque vamos al supermercado. Vieron, una cosa ir al almacén, otra cosa ir al supermercado. Es verdad que en los supermercados los precios son más baratos, pero a veces compramos un montón de cosas que ni necesitamos, ¿no? Uy, mirá, ay, ve qué lindo, que mira, está en oferta, 3x2, 2x1, ya que está, ¿eh? Uy, mirá, 2 camisas por una, pero yo necesitaba una, pero resulta que acá me dan 2 al precio de una, no sé si tanto al precio de una, pero empiezo a acumular cosas que no nos sirven para nada, digo, en la vida cristiana, digo, con respecto a eso, como la mala administración del dinero, por ejemplo, ¿no? Pero, ojo con vivir de esa manera. Una vida sin propósito, que cargamos cosas que son innecesarias y que al final termina siendo un peso y no nos dejan avanzar. Cuando el apóstol que escribe Hebreos dice que tenemos que correr la carrera, tenemos una carrera. Ustedes saben que los griegos, a ver si estoy bien, bueno, el profesor de ahí, profesor de historia también, ahí así que me puede ayudar, no solamente de geografía, ¿no? ¿A dónde? Historia. Bueno, los griegos dicen que corrían desnudos. Por eso todo el asunto de Grecia en la iglesia, ¿por qué corrían desnudos? Porque no querían tener nada que les arruinara para poder llegar a la meta. Y si uno va a correr, no va a poner un sobre todo de eso largo, ¿no? Vamos a una maratón, que vamos con un sobre todo, ay, nos caemos cada rato, la hermana con una pollera larga se va. No, hay que ir en pantalón corto. Y hasta ahora, a hoy mismo, hasta los jugadores de fútbol tienen todas las remeras que son hasta bien ajustadas al cuerpo para que nadie lo agarre allí, ¿no? Y le haga el penal allí o lo que sea. Tenemos que correr la carrera sin peso, la carrera que tenemos por delante. Hermanos, dice el apóstol Pablo, no pienso yo mismo que lo haya alcanzado ya. Más bien una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él proseguía, está escribiendo Filipenses en la cárcel. Ustedes saben, esa es una de las epístolas de la cárcel. Está en la cárcel y dice, sigo corriendo y sé que voy a salir de la cárcel. Interesante. Hechos 28 termina en una cárcel, en una prisión domiciliaria, Pablo, pero después es libre. La historia dice que es libre, ¿no? No muere allí, muere un tiempo más adelante. Y él proseguía para alcanzar. Quiero alcanzar la meta, el premio del supremo llamamiento. ¿Quién es el premio? Es el mismo Jesús. Pero él tenía un propósito para su vida. Entonces quería invertir bien su vida. Bueno, eso es para nosotros, ¿no? Bueno, también hay que llevar, y esto sí, digo una cosa, que la mochila sea liviana, pero algún abrigo hay que llevar. Miren, yo voy al norte. Todos los años también van mis hermanos acá al norte. Llegamos hasta La Quiaca, visitamos congregaciones. Ellos van a unas vacaciones de servicio que la hacen en enero. Yo generalmente suelo ir en febrero y voy también 12 días a visitar todas las congregaciones del norte que tenemos allí en el noroeste, ¿no? Allí desde Jujuy hasta La Quiaca.
Y claro, uno dice, voy al norte, cuando le digo a los hermanos, uy, qué calor en el norte, qué calor en el norte. No, voy a la puna de Atacama, voy a la altura, llego a 3.500 metros en La Quiaca, hace un frío. En verano, 3 frazadas, 4 frazadas, en verano. Así que me tengo que llevar ropa de abrigo, porque si me agarra el frío me voy a morir, ¿no? Hay que llevar ropa de abrigo. En esta carrera que tenemos que llevar ropa de abrigo. Hay que llevar paciencia, hay que llevar perseverancia, hay que llevar longanimidad, largura de ánimo. Una de las cosas que a veces perdemos es el ánimo. Nos desanimamos con mucha facilidad. Hay que van a venir días difíciles en la vida. No le crean a eso que dice pare de sufrir. Mentira, te están vendiendo un evangelio torcido. Vamos a sufrir más por el Señor, muy en contra de la corriente, pero no vamos a ser con alegría. Claro que sí, porque caminamos con el Señor, vamos con nuestro ser amado. Contigo pan y cebolla, decían antes, ¿no? ¿Se acuerdan ese dicho de cuando uno está tan enamorado que se quiere casar y dice contigo pan y cebolla? Bueno, después hay que comprar unas cosas más porque no alcanza con el pan y cebolla, ¿no? Pero cuando uno ama a alguien, está dispuesto a hacer cualquier cosa, porque ama. Cuando uno ama al Señor, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero van a venir días malos, vienen en la vida días malos. Y el apóstol Pablo lo dice desde la cárcel, escribiendo la carta de Efesios, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Cómo es que dice? En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, vienen días malos. En la vida vienen días malos. Entonces uno tiene que saber y tiene que prepararse antes. Tener el abrigo, yo digo, de la perseverancia, de la fe, de la paciencia. Y esto es caminar de a poco, ¿no? Algo más que quiero decir, hay que llevar documentos, no sea que me pare la policía por allí. ¿Qué es el documento? ¿Es el documento de qué? De identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuánto tenemos que saber de quién soy? El problema es cuando no soy. ¿Se acuerdan? Dice que cuando Pablo estuvo predicando allí en Éfeso, hacía Dios a través de Pablo milagros extraordinarios. Vieron que hay milagros ordinarios y extraordinarios. Cuando hoy al mediodía, cuando vamos a comer, se va a producir un milagro. ¿Qué comemos hoy? Pues, bueno, el pollo de este mediodía se va a transformar en Hugo de Francesco en un par de horas. Es un milagro. Póngale un pollo adentro de una computadora súper computadora y se transforma. Yo me como un pollo y se transforma en Hugo. Se me transforma en ojo, pestaña, pelo, piel, qué sé yo. Y con lo que no sirve, se va a la letrina. No sé si me siguen lo que digo, ¿no? Pero es así, es un milagro ordinario. Todos los días participamos de milagros. Por eso damos gracias, Señor. Gracias por este alimento y la capacidad que tengo. Me voy a dormir muerto. Pues duermo 7, 8 horas y levanto a la mañana. Estuvo trabajando toda la noche el cuerpo para que mis neuronas, que mis células, todo. Qué bárbaro que es Dios, ¿no? Es decir, cerramos el supermercado. Bueno, cierra a las 10 el supermercado. Pero ¿saben que hay un montón de gente que se mete a trabajar de 10 hasta el otro día? Para que el otro día esté todo limpito, perfecto. Algo por el estilo pasa con nosotros. Son milagros ordinarios de todos los días, pero hay milagros extraordinarios, hay maravillas, señales. Y dice que Dios hacía señales extraordinarias también. Entonces algunos muchachos se entusiasmaron viendo cómo Pablo echaba fuera demonios. Entonces agarraron a un endemoniado, 8 eran, 8 vamos nosotros 8, somos 8. Y le dijeron, te mandamos en el nombre de Jesús a quien predica Pablo. Y el demonio que habló le dijo, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y le dio una paliza, dice la Biblia, a los 8, que los desnudó a los 8, le pegó una paliza, uno solo, uno sabe que hay mucha fuerza en el demonio, ¿no? El que está en nosotros es más poderoso, ¿no? Pero quiero decir, ese tipo no tenía identidad, no sabían quiénes eran. Nosotros sí sabemos quiénes somos. No podemos estar flojos de papeles, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos cuando nadie nos ve, porque Dios nos ve. Yo sé quién soy. No tengo que tener miedo al diablo. Por favor, alguna tiene. A ver si le echo los demonios y se me vienen a mí. Por favor. Dejá de toda esa estupidez que dice la gente. Me acuerdo una experiencia que tuve una vez
cuando recién aprendí a echar fuera demonios. Yo lo he contado muchas veces, ¿no? Había un muchacho así de grandote como él, más o menos un poco más grande todavía, ¿no? Que se había convertido. Y estaba yo en un grupo casero, el grupo casero allí, vino y me dice, Hugo, necesito hablar con vos. Y yo digo, no, dejá que estamos ahora adorando al Señor, necesito hablar con vos, me dice. Así que me fui a una pieza y me contó lo que le estaba pasando y tenía un problema de demonio. Así que yo empecé a reprender de demonio y cuando empecé a reprender de demonio hace, ¡ah! Y pega un puñetazo contra la pared y dice, te voy a matar. Y se me pararon todos los pelos, que te digo que en serio, los pelitos así. Mentiroso, ¿qué me vas a matar? El que está en mí es más poderoso. Y le eché fuera los demonios y se le fueron los demonios. ¿Saben por qué? Porque soy Hugo de Francesco. ¿Qué es Hugo de Francesco? Pues soy hijo de Dios. O sea, el que está en nosotros es más poderoso del que está en contra de nosotros. El mentiroso nos va a tratar de embromar. Hay que ver quiénes somos. Entonces hay que llevar papeles en orden. ¿Está bien? Bueno, me pasó algo, les cuento. Me pasó algo hace un par de meses atrás. Muy gracioso. No sé si es gracioso o no, ¿no? Me iba a comprar huevos. Me fui a comprar huevos. Estaba ahí comprando huevos porque comemos bastante huevo en casa. Entonces fui a un lugar donde venden huevos, uy, hacía un calor y tenía la cola allí, tenía que ir, tenía un montón de cosas para hacer. Justo a mi esposa se le ocurre, nada, no le he hecho la culpa, tenía que comprar huevos. Entonces estoy en la cola allí esperando, ¿cómo voy a hacer? Tengo un tiempo corto. Y una mujer pasa al lado mío y se mete delante mío en la cola. Y yo digo, disculpe, estoy en la cola. Y la mujer no me dio ni 5 bolillas. Y ahí me di cuenta cuando se puso a hablar con la otra persona que ella estaba en la cola. Ah, perdón. Cuando estaba allí se da vuelta esta mujer de acá y me dice, oh, pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? La otra se da vuelta, ah, pastor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no sabía quiénes eran esas dos que estaban ahí, ¿no? Eran de otra congregación que me habían conocido. Pase, por favor, pase usted. Nosotros tenemos un montón de cosas, pase usted. Cuando me fui, pensé, si yo me hubiera enojado, si hubiera dicho, señora, ¿soy transparente yo? ¿Es que no me ve? Estoy en la cola. ¿Pero qué se cree usted? Y la otra me hubiera dicho, pero estoy yo también en la cola, pero bueno, yo también, pero avíseme que estoy en la cola. Y se me sale la cadena. Pastor, vieron que somos conocidos. No me pasa a mí, vos también, ¿eh? Nosotros somos conocidos por el diablo, somos conocidos por la gente, somos una carta escrita por Dios para que sea leída por los hombres. Me llamó la atención el Señor, menos mal, que no dice quedar mal tu nombre. Pero otra vez se me ha salido la cadena, ¿no? Ay, Señor, yo quiero sed santos en toda vuestra manera de vivir. No acá adentro nada más, en todas partes tenemos que ser como el Señor quiere para nosotros. Bueno, digo algo más. El camino está lindo cuando vamos con gente, ¿no? Yo tuve la bendición de venir con ellos dos. Esos 300 kilómetros y pico que nos dividen de acá a Rosario son distintos cuando uno va con otro, cuando van en el auto con otra gente. Qué lindo estar, qué lindos son los compañeros de viaje. Yo digo, ver un partido, a lo que nos gusta el fútbol, ¿no? Ver un partido solo es una cosa, cuando lo veo con mi esposa es una cosa, cuando lo veo si lo vería con Danilo. El año pasado, cuando cumplí 70 estuviste en mi cumpleaños, ¿no? Me hicieron en el Mundial. Cumplí los años un día que estaba jugando Argentina, jugaba a la tarde. Y como cumplía 70, me hicieron una fiesta que mi esposa sabía. Yo llegué ahí y digo, ¿qué pasa acá? Estaba haciendo el asado allí mi consuegro, que es un discípulo, ¿no? Y de golpe veo a fulano, estaban todos los discípulos allí. ¡Ah, que lo cumpla! ¡Qué experiencia hermosa! ¡Qué lindo un cumpleaños así! Y digo, ¿qué harán? ¿Se quedarán era el partido a las 4? Se quedaron todos del partido. Qué lindo partido. Yo lo veía solo, pero qué lindo. Cuando hizo el gol argentino, ¡ah, me parece que más lindo! Porque gozo compartido es doble gozo. Esto lo aprendí. Lo dice la Biblia de otra manera. Y pena compartida es mitad de pena. O dolor compartido es mitad de dolor. Hay que aprender a compartir con otros. Hay que compartir con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. ¿Cómo andamos con los compañeros de milicia? ¿Tenemos amigos en la iglesia? ¿Dónde están tus amigos? Hay algunos que tienen amigos en el mundo y hermanos en la iglesia, ¿no? Amigo en el mundo, en un momento dado se termina, porque le predicamos el evangelio y ya no podemos compartir la amistad profunda con un amigo del mundo, o él tiene otros intereses.
Entonces necesito de la amistad, del compañerismo de mis hermanos. Bueno, y termino diciendo, tiene que haber un destino claro. Sabemos a dónde vamos, tener un propósito de vida. Sabemos que la iglesia va a ser una, que tenemos que ser llenos de su santidad, que tenemos una misión, como hablamos ayer en la vida, y que Dios nos apoya en este sentido, como dijo recién Danilo, yo estoy con vosotros. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, empieza. Por tanto, id y haced discípulos. Y después termina, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me he preguntado a veces, ¿estará conmigo invirtiendo tantas cosas para que yo no haga nada? Vieron que hay 4 semillas. ¿Vieron? La parábola del sembrador tiene 4 semillas. Una cae en el camino, que se los lleva el diablo. La segunda cae entre pedregales, que brota, gente que se convierte, pero después cuando sale la prueba, quieren meter la raíz para abajo, pero hay pedregales y se seca. Hay mucha gente que parece que se convierte, va bien, se bautiza, pero viene la prueba, sale el sol. Pero la tercera, yo digo, no soy de la primera, no soy de la segunda. Tengo miedo de ser de la tercera, y aquella que no da fruto. La tercera, que hay cosas en la vida que toman la savia y de esa planta y no da fruto. Y son las preocupaciones, los afanes, los placeres de esta tierra, nos dice el Señor, ¿no? Cosas que brotan junto a la semilla, pero que hacen que la semilla no dé fruto. Y después está lo otro, que da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Tenemos una misión. Me la digo a mí, hay que decirla entre nosotros. ¿Le podés decir al que está al lado? Tenés una misión. Tenés una misión, tenés una misión, aleluya. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Nadie puede hacer lo que nosotros podemos hacer, nadie. La vida cristiana no es una calecita, es un camino. Algunos se suben a la calecita y piensan que van a llegar a algún lado y se suben al caballo para ir más rápido, pero da vuelta. Esa es religión, y da vuelta siempre, a ver si hay un caballito nuevo, a ver si hay una música nueva, a un corito nuevo que nos ayuda a que la calecita sea más linda. No, la vida cristiana es un camino, Así le decían a los cristianos al principio, eran del camino, el camino nuevo, que nos abrió a través del velo, que nos abrió, Él es el camino, la verdad y la vida, y nos metió a nosotros en esta visión.